Hola, ¿qué tal amigos y amigas de la revista Puaj? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video. ¡Fua! ¿Cuánto hace que no empezaba así? Acá empezamos una trilogía de 3 historias argentinas del mal llamado interior más profundo del país, de las amadas y tan codiciosas provincias argentinas con sus recursos naturales, buena gente, zarpada música y zarpada comida. Hoy comenzamos con esta seguidilla de 3 videos contándote 3 historias distintas, poco conocidas, porque quizás los historiadores se abocaron en la historia porteña y cómo eso influyó luego en las decisiones del resto del país. Pero en el resto del país hay historias tan alocadas, increíbles y tan inverosímiles como las que te voy a contar ahora a continuación. Una historia que tiene de todo, y cuando te digo de todo, es de todo de verdad, Tiene condes, tiene campos, tiene tesoros, tiene asesinatos, tiene masacres, tiene visiones y premoniciones, tiene espadas y espadachines, tiene política en el medio cagándola como siempre en Argentina, tiene cosas paranormales, tiene gauchos, tiene herencias, un montón de cosas más. ¿Querés saber bien de qué se trata esta historia de hoy? Dale, arranquemos bien desde el principio. Pero antes, ¿qué? Por supuesto, la intro, boludo. Dale, maquinola. Esta historia arranca en París, en Francia, los segundones del mundo, y nos habla de una pareja de condes de Tessier, Jean-Baptiste Léon, conde de Tessier y Boistram, y su mujer Marie-Sophie Henriquette de Dorer. Ambos tenían un hijo, el conocido Marie-François Edmond Léon. Vamos a traducirlo todo en criollo porque no me sale el francés bien, para decirlo encima en todo el video. El conde era Juan Bautista León, la mujer María Sofía Enriqueta, y el hijo Mario Francisco Edmundo, ¿ok? Lo encriollé todo, ¿viste? Este matrimonio y su hijo vivían en el sudeste francés, del departamento de Vanclod, en la Provenzal francesa, casi ahí cerquita del Mediterráneo. Corrían los años 1857 y 1858, cuando el reinado de Napoleón III en Francia comenzó una persecución política infernal sobre aquellos opositores al reino francés, sobre todo detractores y algunos principados, duques y condes que se oponían a sus ideas. Acá la ligó el conde de Tessier, Juan Bautista León, que encima había sido militar en contra del gobierno, además de conde y comendador de la Orden de San Mauricio y Lázaro de Cerdeña. Era consejero de Estado y oficial de la Legión de Honor. Así que ante la inminente posibilidad de ser saqueada su finca en Francia, encima le llegó una noticia que lo ayudó a decidirse irse de ahí. Su hijo, Edmundo, se batió a duelo con espadas contra otro tipo que lo había insultado. Y bueno, en esos años el duelo era normal, para dirimir diferencias entre hombres por el honor. Pero el emperador francés, Napoleón III, lo había prohibido y encima Edmundo había matado al otro tipo. Listo, perseguidos políticos, amenazados y ahora en cualquier momento buscados por ser cómplices de un prófugo. Se decidieron irse de Francia. Más allá, la Argentina, la tierra de los campeones del mundo. ¿Qué tenía que ver el mundial en esta historia? El conde Juan Bautista León hizo contacto con la compañía suiza Beck & Herzog, esta sociedad colonizadora que suministraba colonos para habitar tierras en distintas partes de América, y se hizo dueño de unas tierras en San Carlos, provincia de Santa Fe. En realidad, la colonia San Carlos, ya que en esa época era todo campo y no había ni siquiera un rancho. De hecho, ellos fueron parte de la fundación de la localidad misma allá por 1858, cuando llegaron a la Argentina. Pero claro, pasaron de vivir en casonas, casi castillos en Francia, a vivir en los campos de la Pampa santafesina, Argentina, donde abundaban mucha llanura y mucho aire limpio. Y nada más. Y allí levantaron una casa humilde con las propias manos, mientras trabajaban la tierra a la par. Acá se tuvieron que arremangar las botamangas de condes y laburar como buenos colonos que eran. Pero por más rango monárquico que tengan y educación culta y prodigiosa, no dejaron de ser gente amable con la vecindad, con los colonos, como también con los indígenas que se acercaban a ellos, como también con los santafesinos que iban llegando a la colonia San Carlos o que vivían en campos y pueblos cercanos. La honestidad, amabilidad y servicialidad destacaban en los condes de Tessier, en la Santa Fe argentina, a tal punto que Juan Bautista León se dedicaba luego de levantar su casa al cuidado de la salud de su familia y la de los colonos, que atendía de manera gratis, con remedios naturales y caseros que él mismo preparaba con gran efectividad. Carlos Beck, el contacto más directo de la sociedad colonizadora, lo presentó ante la gobernación de la provincia y lo designaron como juez de paz de la población en junio de 1858.
1859, debido a su gran conocimiento en la ciencia del derecho humano. Pero acá comienzan los vaivenes porque el conde se oponía a algunas reglas de la sociedad, como la creación del tiro suizo, por considerarlo que estaban promoviendo el uso de armas a la población y un peligro para el futuro. Además, construyó un rancho mucho más grande y celebró una santa misa junto a un coro de niños, un misionero franciscano que se acercó y muchos indígenas que se volcaron al catolicismo. Pero claro, había colonos en San Carlos que no eran católicos, y acá se subdivide el mismo pueblo, creando los actuales San Carlos del Centro y San Carlos del Sur, un San Carlos católico y el otro protestante. Los enojos y vaivenes con la gobernación de la provincia y la empresa Beck hacen renunciar al conde al juzgado y vuelve al pueblo para seguir trabajando la tierra y mejorar las condiciones de los colonos con educación y salud que él mismo impartía. En abril de 1861, María Sofía, de 54 años, esposa del conde, muere de una extraña enfermedad, aunque muchos indiquen que fue producto de una gran depresión debido al cambio brusco de vida que habían tenido, de condes en Francia a gauchos en Argentina. Fuerte. Luego de esto, al ver que el club de tiro suizo finalmente se fundó, el conde de Tessier decide irse de San Carlos y le escribe al gobernador Nicasio Oroño para que lo incluyan en el reparto de tierras en otra zona, y el gobernador lo premia con una de las mejores zonas de Santa Fe, el paraje Callastá, ahí cerquita de la ciudad de Santa Fe. Y allí fue el conde junto a su hijo Edmundo y unas 44 familias de colonos que lo siguieron hasta el nuevo poblado que fundarían. La comuna de Callastá fue fundada en abril de 1867 de la mano del conde de Tessier y unas cuantas familias que se quedaron a vivir ahí. El conde oficiaba de médico, juez, docente, patriarca total de la comuna hasta que 10 años después, en 1877, muere, dejando como único heredero a su hijo Edmundo, el nuevo conde de Tessier. Acá comienza el condado de Edmundo en Callastá, un hombre de campo hecho a la pampa santafesina, atlético, buen nadador, hábil espadachín, certero pistolero y hasta sabía artes marciales chinas, mediante libros. Una cosa de loco que el tipo enseñara artes marciales en la Argentina de 1877. Pero Edmundo no solo había heredado las propiedades de su padre, también heredó el título de conde de Tessier, y la amabilidad y sociabilidad también. Era siempre el elegido a la hora de dirimir asuntos cotidianos entre vecinos, siempre mediador, conciliador, antiviolencia, aunque siempre andaba con la espada en la cintura. No era un tipo violento, pero sí precavido. Entre sus buenas amistades que hizo con los buenos vecinos de Callastá, como también pobladores que venían de pueblos cercanos, trabó una gran amistad con Antonio Gaspós. Este poblador, joven viudo, quedó solo con 9 hijos, a los que el nuevo conde Edmundo terminó tomando cariño como sobrinos, casi hijos propios. Los 9 hijos de Gaspós estaban integrados por Martina, de 21 años, Luis, de 20 años, María, de 17, Adela, de 15, Antonio, de 13, Luisa, de 12 años, Anita, de 10, Antonieta, de 7 y Filomena, de 5 años. La más peque, 7 mujeres y 2 varones. Aunque los quería a todos por igual, el conde tenía preferencia por Luis, al que le enseñó artes marciales y usar la espada de esgrima, como también con María, la de 17 años, que estaba de novia con Eugenio Cotard, otro pueblerino de la zona. Buenos tipos todos, Un mal día, como de costumbre en esos años, Antonio Gaspós comenzó a tener problemas feos de salud y encontró que viajando a Europa hacia un médico profesional podía encontrar la cura a su malestar crónico. Así que organizó el viaje y le encomendó el cuidado de los 9 hijos al conde Edmundo. En mejores manos no iba a estar, si el tipo era un bonachón. Solitario, es cierto, no tenía pareja, pero no dejaba de ser un buen tipo igual. Gaspós viajó a Europa sin saber que ya no volvería a ver a toda su familia completa. El tema es que los continuos cambios de gobierno en la provincia de Santa Fe hacía cambiar constantemente las viejas reglas que había establecido el viejo conde con los viejos gobernadores de antes. La tierra es de quien la trabaja, diría una vieja frase célebre. Los colonos de Callastá tenían sus campos, sus ranchos y su vida en esas tierras heredadas de los arreglos comerciales y políticos que había hecho el viejo conde León de Tessier. Pero ahora, con otras gobernaciones como la de Simón de Iriondo, la cosa se ponía distinta. Mucho peor. Mucha de esa tierra estaba por ir a manos privadas a medida que se expandía el terrateniente campero de la Argentina hacia el sur, en la Patagonia, y hacia el norte, hacia el Chaco. Ahora la tierra no es de quien la trabaja, sino de quien la expropia. Expropiese. Y el conde de Tessier viajó a Santa Fe a entrevistarse cara a cara con el gobernador de Iriondo, donde terminó casi en pelea y discusiones, que terminó todo re mal. Salió tan caliente de la reunión el conde que no vio que le caminaban cerca 2 hombres con pinta de matones que fueron a robarle. Él les entregó el reloj que tenía y algunas pertenencias de menor valor, pero los 2 matones estaban dispuestos a acuchillarlo
acuchillarlo. No lo querían robar, lo querían limpiar, ¿viste? Pero como el conde, que siempre andaba con el sable espada en la cintura, no podía usarlo en Santa Fe en plena calle. Entonces andaba con un bastón que accionó un estoque y sacó desde adentro otra espada, donde les hizo de frente y, como buen espadachín que era, espantó los matones hiriéndolos feo, pero sin matarlos, ni heridas graves, sino un par de golpes y un par de tajos. Pero todo eso era un aviso, algo feo se venía más adelante. Acá es necesario recalcar algunas situaciones paranormales y de premoniciones que hubo en esta historia, porque cuando todavía vivía con sus padres en Francia, el conde Edmundo consultó con una vidente en cómo iba a desarrollarse su futuro en la vida adulta, y la pitonisa le dijo que moriría en América, asesinado y atravesado por su propia arma. O sea que Edmundo, cuando llegó junto al conde de León y su madre a la Argentina, tenía premoniciones de que podía morir en cualquier situación caótica, debido a ese vaticinio de la vidente, pero quizás nunca lo expresó o simplemente se olvidó, lo dejó ir y su vida se desarrolló normalmente, primero en San Carlos y luego en Callastá. Pero la vidente había sido clara, el conde iba a morir con su propia arma. Otra premonición en todo esto, y acá fue algo completamente paranormal y fantasmagórico, es que mientras caminaban por la finca del conde, María y Adela, las hijas de Gaspós, vieron acercarse al conde Edmundo, pero sin cabeza, o sea, solo el cuerpo, y juraban, sobre todo María, que era verdad, lo había visto sin cabeza, decapitado. Solo el cuerpo se movía, dijo. Pero Adela se espantó más todavía cuando el susto que se pegó con María la vio pero sin cabeza a ella. O sea, ella también estaba decapitada. Alto cagazo, hermano. Ambas salieron corriendo esa tarde en busca del conde, que estaba labrando la tierra en el campo, y este las tranquilizó diciendo que eran tonterías, que sería por el calor o por algo que habían comido, qué sé yo, o vaya a saber con qué excusa el conde calmó a las damitas. Sin embargo, no hizo oídos sordos a eso, y esa misma noche el conde se encerró en el galpón y comenzó a afilar su espada como nunca antes. Algo presentía, algo tenebroso se venía. Además, esos días de otoño comenzó a escribir su testamento dejándole todo su patrimonio a María Gaspós, su preferida de los 9 hijos de Gaspós. A los días siguientes, el conde de Tessier rezaba mucho más de la cuenta. Algo presentía, y ese presentimiento se formalizó aquella noche oscura y lluviosa en Callastá de aquel 7 de agosto de 1882, la noche de la masacre. Era domingo, ya desde la tarde se aproximaba una tormenta que se fue abriendo paso con el correr de la tardecita, casi noche. En la comuna había baile, música centroeuropea con acordes y guitarra de acompañamiento, como para pasar la noche de tormenta con algo alegre. En la casa del conde estaba toda la familia, menos Luis, el varón más grande de los 9 hermanos, que había viajado a la ciudad de Santa Fe por unos trámites y como a la vuelta lo agarró la lluvia, se detuvo en la casa de Eugenio Cautar, el novio de su hermana María. Allí pasaría la noche y al día siguiente completaría su regreso a casa. Pero en la casa del conde, donde todo estaba parsimonioso como cualquier otra noche, salvo por los ruidos de la tormenta, se comenzó a escuchar relinchos de caballo. 4 esquinos pararon en la puerta de la casa del conde, trayendo 4 jinetes bien gauchos: Cirilo Lemos, su hermano Gaspar, Rafael Sequeira y Honorio Mendoza. 4 gauchos que pidieron asilo en la casa del conde debido a la lluvia torrencial en esos momentos, y el conde, como buen samaritano que era, les concedió un lugar en la mesa familiar para que se sequen un poco, coman algo y quizás puedan dormir en algún rincón de la casa hasta que merme el aguacero. Los 4 jinetes se sentaron con el conde en la mesa mientras eran atendidos por las mujeres. Comieron, bebieron, charlaron bastante, pasaron algunas horas y los hijos adoptivos del conde se fueron todos a las habitaciones a dormir, quedando solo Edmundo con los 4 jinetes desconocidos en la mesa tomando café. La lluvia mermaba en agua, pero no en ruido, y ante el estremecimiento de los truenos, relámpagos y rayos, la charla se extendió por unos cuantos minutos más, hasta que Cirilo Lemos le pidió poder ver la espada que el conde tenía en la cintura. No la dejaba ni a palos, pero se ve que el ambiente era cómodo, amigable, o ya estarían pasados de copas, qué sé yo. Y el conde ingenuamente le cedió la espada, que Cirilo miró detenidamente unos cuantos minutos, cuando de repente y luego de un rayo en la noche, se paró y ensartó al conde con su propia arma, como había predicho la vidente en Francia. Acto seguido, los otros 3 se le fueron encima al conde Edmundo y comenzaron a apuñalarlo a facazos. El conde, que primero luchó un poco, no tuvo más fuerzas y se dio a los últimos gritos que pegó exaltando a los hijos adoptivos en sus habitaciones. Mientras duraba la carnicería, los 4 jinetes a los gritos le exigían al conde dónde estaba el tesoro de los Tessier, ese tesoro traído de Francia y enterrado en alguna parte del campo en Callastá, o por lo menos así se había corrido el rumor en Callastá y en la zona. El conde padre había traído un cofre con mucho oro
oro y gemas de muchísimo valor y estaban enterrados en alguna parte del campo del conde. Pero el conde no dijo nada, no pudo decir nada, murió desangrado ahí nomás en su cocina, cumpliendo la profecía no solo de la vidente, sino de los condes de Tessier, cerrando el increíble e inesperado final que coincidía en fechas de manera increíble, ya que el primer conde de la dinastía Tessier, que según decían provenía de los Borbones, surgió en 1177. Edmundo, como dije, había asumido tras la muerte de su padre en 1877, o sea, 700 años después. Además, el primer conde fue asesinado en su castillo 5 años después, en 1182, los mismos años que vivió Edmundo como conde de Tessier, el último de ellos, ya que no tuvo hijos, muriendo aquella noche oscura de Callastá en agosto de 1882, 700 años después que el primer conde. Luego de los gritos desgarradores del conde asesinado, los hijos adoptivos, los 8 hermanitos Gaspós, digamos, se encerraron tras un portón grande de madera que conectaba con los dormitorios y a los gritos pedían y exclamaban que se vayan los jinetes, que tomaran lo que encontraran y se vayan. Pero los jinetes pedían dinero y comenzaron a golpear fuertemente el portón de madera hasta casi derribarlo, cuando María golpeó todo el dinero que tenía a mano y algunas otras cosas de valor y se las arrojó por una ventanita chiquita que daba al patio de la casa. Pero los asesinos querían más. Querían el tesoro del conde, tesoro que ni los niños sabían, o por lo menos eso les hicieron creer a los jinetes sacados que derribaron la gruesa puerta y quedaron cara a cara con los 8 hermanos. Antonio, que tenía 13 años, junto a sus hermanas más chicas, Luisa, Anita, Antonieta y Filomena, la llevó para un cuarto más chico contiguo donde había una ventanita chica como para no ser vistos, mientras las 3 hijas mayores, Martina, María y Adela, esperaban a los asesinos armadas con pistola y espadas de esgrima. Ellas también habían recibido instrucción del conde, sabían pelear, eran buenas espadachines, pero la ferocidad de los asesinos pudo más y fueron estranguladas, otra acuchillada con saña demencial y la otra recibió un disparo de un arma de uno de los jinetes. Mientras se desarrollaba la pelea en esa pieza, Antonio pudo atravesar la ventanita chica, ojo acá, recordá este detalle de la ventanita chica de Antonio, para más adelante, y comenzó a correr en el medio del campo en una noche oscura, lluviosa, fría, re tétrico todo, hermano. ¿Dónde iba el pequeño? A la estancia de don Nicolás Hayes, el padrino de Adela, que quedaba cercano a su casa, mientras el resto de las hermanas, las más pequeñas, no quisieron salir de la casa creyendo que era peor que estar adentro, mientras en la otra habitación se consumaba la masacre con las 3 mayores de las Gaspós. Incluso los asesinos corroboraron si estaban muertas poniéndoles un fósforo en las narices y en la boca a ver si respiraban. Luego fueron por las más pequeñas, a las que también dieron cuchillazos, golpes de saña y estrangulación, preguntando dónde estaba el tesoro del conde. Las niñas no dijeron nada y se desvanecieron a los golpes. La masacre había sido consumada. El pequeño Antonio llegó a la casa del padrino de Adela y dio aviso de lo sucedido. Inmediatamente Nicolás Hayes resguardó a su familia, cazó una escopeta y se quedó esperando por si venían los asesinos tras el chico. Mientras Antonio, por orden de Nicolás, corrió hacia la casa de Julio Carrel, donde se estaba gestando el baile que te dije antes, y ahí el pequeño alertó a todos del espanto homicidio de su familia. A todo esto, otro caso de premoniciones y cosas raras de esta historia fue el caso de Luis, el mayor de los hermanos que te dije que estaba en la casa del cuñado, Eugenio Coutar. Lo que pasó es que en el medio de la noche, durmiendo, se despertó sobresaltado por un rayo y tuvo una visión. Algo pasaba en la casa del conde, donde estaban sus hermanos, que necesitaban su ayuda, y se vistió y ensilló el caballo para partir, pero Coutar lo detuvo en seco. No podía irse con la lluvia torrencial que había, se iba a empantanar con el Yovaca. Además, tan cerrada la noche no se veía absolutamente nada, pero la premonición de Luis era más fuerte y se generó una discusión que terminó ganando Eugenio, y Luis se quedó en la casa hasta que se quedó dormido. En la casa, un espanto. 7 cadáveres de mujeres más la del conde yacían en el suelo del caserón. Los jinetes revolvieron toda la casa sin encontrar más nada. Removieron un poco el suelo del pequeño patio y no encontraron el famoso tesoro hasta que se dieron cuenta que faltaba un niño, el pequeño, y salieron a buscarlo en el medio de la noche cerrada que no paraba de llover. Acto seguido, un milagro. 3 de las 7 mujeres no estaban muertas. Una se había desmayado por los golpes y las otras 2 estaban heridas de gravedad. Martina, la mayor de todas, estaba apuñalada en varias partes, ensangrentada pero viva. Antonieta, la de 7 años, tenía un corte profundo en la nuca donde vertía mucha sangre pero también estaba viva. Y Adela simplemente tenía un desmayo de golpes y se encargó de revivir a sus hermanitas asesinadas con saña. Mientras en un acto reflejo, Martina, la más grande, herida y todo, salió corriendo
corriendo de la casa casi en el modo de instinto y corroboró que los asesinos se habían ido y mandó a Adela, la que mejor estaba, a que fuera a la casa de Nicolás Hayes, su padrino, a pedir ayuda sin saber que Antonio ya había llegado con él y venía con la ayuda pertinente. Adela, sin saberlo, se encaminaba a un destino final atroz, porque en el medio de la noche, corriendo semi-ahogada, se cruzó con una silueta de un hombre que le pedía alto, que se identificara. Pero Adela, exhausta por la corrida, no pudo modular palabra cuando al instante le desenrajaron 2 tiros mortales. Era Nicolás Hayes, que disparó sin ver nada. Al no responderle la mujer, no dudó y disparó, cuando luego se cercioró que era su ahijada la baleada. Casi se muere de la angustia. No estaba muerta, pero sí herida de gravedad. Muy herida a tal punto que sobrevivió unos meses en forma fatal, hasta que finalmente muere a principios de 1883, de las heridas irrecuperables de los balazos de su propio padrino. Así se consumaba la masacre de Callastá, con toda la familia Gaspós, más el conde de Tessier, el último de su dinastía, asesinados por 4 jinetes. Jinetes que fueron algunos capturados con el tiempo, como Gaspar Lemos y Rafael Sequeira, que fueron enjuiciados y condenados a cadena perpetua. A los otros 2 nunca los encontraron. Los condenados siempre gritaron a viva voz su inocencia, y se excusaban que fue el conde quien los provocó. Ellos solo se defendieron de una familia macabra. Toda mentira, por supuesto. Ni sustento tenía esas palabras acusadoras. Lo curioso, rozando lo paranormal otra vez, fue el momento de la investigación cuando Antonio, el sobreviviente, explicó a las autoridades y policías cómo se había producido el ataque y cómo él había logrado huir. Pero en la demostración pasó algo increíble. Cuando quiso replicar la misma situación de escapar por la ventana de la que había huido, no podía atravesarla. Era imposible que pasara. Eran muy finas las rejas y no podía pasar nunca con el físico que tenía ya en ese entonces. Nunca se pudo encontrar una explicación lógica del por qué y el cómo cruzó esa ventana aquella noche. Sí, no entraba el cuerpo. Insólito. El final es algo traumatizante, ya que quedaron vivos 2 varones y 2 mujeres de los 9 hermanos Gaspós, y se quedaron solos hasta el regreso de su padre, recuperado desde Europa unos cuantos meses después. Lo curioso fueron 2 detalles más escabrosos de esta historia, que ya es que escabrosa de por sí. Cuando el conde de Tessier, todavía vivo, le escribió una carta a su amigo Gaspós a ver cómo le estaba yendo en Europa con la enfermedad. La carta llegó a destino unos cuantos meses después, pero Gaspós ya no estaba en Europa, estaba en Argentina, camino a Callastá, de vuelto a recuperado. Así que la carta recibida por un amigo de Gaspós en Europa volvió de allá y fue recibida por el mismísimo Antonio Gaspós, ya en Callastá y ante la tumba del mismo conde que le había escrito unos cuantos meses atrás. Increíble. Y la otra, más macabra todavía, fue que las tierras que defendía el conde contra el gobernador Simón de Iriondo fueron finalmente quitadas a los colonos, como había predicho el gobernador, y fueron entregadas a Agustín de Iriondo, el hermano del gobernador. Con esto creció otro rumor y leyenda en el pueblo. ¿Los jinetes eran ladrones de verdad que querían el tesoro del conde, o fueron matones pagados por el gobernador de Iriondo para sacarse encima al patriarca de la comarca, el conde de Tessier? Una vez muerto el líder de los colonos, o sea el conde, el resto se quedó mocho sin reclamar nada. Si la mayoría no sabía defenderse con palabras, si no estaba el mediador, el conde Edmundo, en el medio apaciguando todo. ¡Fua! ¡Qué historia, papá! Si te gustó el video, regálame un buen like, un comentario diciendo qué historia, hermano. Y te menciono que parte del guión fue sacado del libro de Ricardo Kaufman, titulado La muerte del conde, y que se llevó a las pantallas santafesinas con el film que utilicé parte de las imágenes para hacer este video. Abajo en la descripción, como siempre, te dejo el link para que vayas a ver la película entera, que encima sobre el final cuenta con la palabra exclusiva del hijo de una de las sobrevivientes, contando parte de la historia de su propia madre. Y el libro, que viene con detalles más explícitos de lo que te pude contar en estos minutos en este video, porque la historia es más tétrica de lo que yo te conté todavía. Así que si te gustó, anda a mirar la película y el libro después. Yo me voy a guionar el próximo video, que tiene como centro la ciudad de Tandil, y vos quedate viendo estos otros videos. Nos vemos.